Entonces, el Señor tiene una forma de bendecirnos y es a través de su palabra. Cuando su palabra se da a conocer y la palabra es recibida por alguien, se da un milagro en el corazón del escucha. ¿Cuántos de ustedes oyeron esta palabra que aparece en Mateo capítulo 22 y versículo 14? Esa palabra es como un desafío para nosotros. Mateo 22, 14. Aparece ya en pantalla. Revisemos ese texto que aparece ahí y saquémosle provecho en esta mañana. ¿Qué dice el texto? Es una escritura muy corta. ¿Qué dice? Muchos, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Está bien? Otra vez, digámoslo todos juntos en esta mañana. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22, 14. Digámoslo una tercera vez. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué habrá detrás de esa frase? ¿Por qué el Señor la utilizó? Muchos llamados y pocos escogidos. La verdad, ser llamado es una gran cosa, es una gran virtud en ser llamados. Pero es el doble de virtud en ser escogidos de parte de Dios. ¿Por qué se dice que muchos son los llamados? Haga de cuenta que en la esquina del parque de San Pedro Zacatepeques se para Jesús para hacer el llamado. Un llamado general, un llamado a todo el que va pasando, un llamado a todo el que alcance a escuchar, un llamado a todo aquel que quiera acatar, entender el mensaje. Por eso se dice que el llamado es para muchos, porque es para todos los que puedan alcanzar a oír, los que a lo mejor están siendo preparados para eso. Pero entonces, ¿en qué se distinguen los llamados y los escogidos? Aunque el llamado es para todos, solo los escogidos responden. Solo los escogidos dan una respuesta afirmativa. Los demás pasan de largo. Los demás como que no fue para ellos. Esa es la diferencia entre los llamados y los escogidos. Y hoy quiero basarme en esa determinación usando dos ejemplos muy importantes que podemos encontrar. Hay una norma que dice que primero hay que dar lo negativo para luego pasar a lo positivo. Entonces, aquí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, está el primer ejemplo. Y les comento que es un ejemplo negativo del uso de esa frase: muchos son los llamados, pero pocos escogidos. Mateo capítulo 19, vamos a seguir esta historia. Voy a leer esta historia que comienza en el versículo 16 y que concluye naturalmente en el versículo 21. Dice así la palabra. Mateo capítulo 19, versículo 16. Tenemos ya ese texto también en pantalla. Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ven
y sígueme. Ahí está el llamado. Pero ¿qué dice la palabra en el versículo 22? Oyendo el joven esta palabra, ¿cuál fue su reacción? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Tal y tal. Vamos a dejarlo ahí en la lectura en este momento. Este es un ejemplo negativo de muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dije hace un rato cuál es la diferencia entre un llamado y un escogido. El llamado es para todos, es un llamado general. Jesús le dijo: ven y sígueme, como le dijo a muchos otros que lo siguieran. Pero ¿cuál es la diferencia entre un escogido? Porque el escogido sí responde. El escogido reacciona positivamente. No fue así el caso de este muchacho, que cuando Jesús le planteó lo que debía hacer, no estuvo dispuesto. Y dice que se fue triste de regreso a su casa. Pero triste, ¿por qué? Porque él, según él, tenía muchas riquezas, tenía mucho que perder, según él. Y no estuvo dispuesto a perder nada de lo que tenía. Pero acuérdense que el llamado era para tener la vida eterna. Él mismo lo dijo: ¿qué debo hacer? ¿Qué bien necesito hacer para tener la vida eterna? Y Jesús naturalmente le abrió un camino, le dijo lo que tenía que hacer y entonces tendrás la vida eterna. Ahora, aclaro esta vez que aquí nos está enseñando que la vida eterna se debe comprar con oro, plata, con dinero, con recursos materiales. No es eso lo que se quiere enseñar aquí. Lo que se está haciendo es poniendo a prueba qué es lo que domina más en el corazón de este joven. Si realmente le interesa la vida eterna o le interesa mantener lo acumulado de sus riquezas. Y Jesús pronto lo puso a discernir. ¿Cuál fue la elección? ¿La vida eterna o la acumulación de riquezas? ¿Qué creen que escogió este muchacho? No estuvo dispuesto a ceder nada. Entonces no amaba la vida eterna como realmente pretendía al principio. Fue uno de los llamados, pero realmente demostró que no estaba escogido para esto. Su corazón estaba bastante engrosado de amor por las cosas terrenales, las cosas de esta vida, que no estuvo dispuesto a ceder nada para tener la vida eterna. Ahora, una pregunta muy lógica: ¿en dónde pasaremos más tiempo? ¿Aquí, en la tierra, o en la eternidad? ¿Dónde pasaremos más tiempo? Te lo ha dicho correctamente. Nos pasaremos más tiempo en la eternidad. ¿Y en dónde necesitamos los valores materiales? ¿Aquí o en la eternidad? Los valores materiales son para esta vida, son para mientras tengamos respiración, mientras tengamos salud, mientras... Hoy en día, ¿cuántas personas están prácticamente, como se dice ya, por dar su último suspiro? Agotaron su salud, agotaron sus fuerzas, agotaron todo. Ellos ya no están pensando en la cuenta que tienen en el banco, no están pensando ya en la hacienda que compraron, no están pensando en nada. Ellos solo están pensando en el último despido, porque pronto ya no van a estar más sobre esta tierra. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Este muchacho hizo una buena elección o mala elección? Su corazón, dije, amaba más los bienes materiales y no estuvo dispuesto a ceder nada en relación a la eternidad. Así que se fue triste porque se perdió la oportunidad.
Ahora quiero que veamos un ejemplo que nos es bastante positivo, y este está en el Antiguo Testamento. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Un ejemplo, a lo mejor eh, diferente, pero vale la pena que lo veamos también. Está ya el texto para que lo leamos todos juntos. Unos pocos versículos. Dije primer libro de Reyes, capítulo 19, y nos vamos a ubicar en el versículo 19. Partiendo él de ahí, dice, ¿verdad? Partiendo él de ahí, halló a Eliseo. ¿Quién era él que halló a Eliseo? Elías. Elías. Elías vino y halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba. Este hombre estaba trabajando en su campo con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Cómo ven ese cuadro? ¿Cómo ven este ejemplo? Este también tenía sus riquezas, porque imagínense, nadie va a agarrar dos bueyes y los va a degollar y los va a cocinar y va a decir: venga todo el pueblo y coman. Así que este no era el mozo de la finca. Este era el dueño. ¿No le parece? Dice que estaba arando sus tierras, preparándola para la siembra. Tenía 12 yuntas. Tener una yunta, hermano, en aquel tiempo era cosa muy, para empezar, tener el terreno, ¿va?, para arar, y tener una yunta para hacer los trabajos, y él tenía 12. Pero como ven, no era un desobligado de solo mandar y hacerlo, sino que él conducía la última. Estaba involucrado también en el trabajo. Sabía lo que significaba su trabajo, ciertamente. Pero resulta que sin que él se diera cuenta de lo que estaba pasando en el ambiente espiritual, ya había una designación para su vida. ¿Está bien? Él no lo sabía. Ese día era normal para él. Un día más de trabajo. Un día como todos los demás días. Pero escuche esto: en los designios celestiales, allá donde se mueven las cosas, allá donde se ejerce la voluntad, algo estaba pasando que tenía que ver con ese buen empresario. ¿Qué dice ahí? A lo mejor un buen agrónomo. ¿Qué había dicho Dios el Padre a Elías? En el versículo 15, retrocedamos un poquito. El Padre le dijo, dice así a Elías, le dice: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás por rey sobre Israel, ¿y a quién más? A Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Pregunto, ¿lo oyó Eliseo? No oyó lo que estaba en el corazón de Dios. No oyó el plan. Él no oyó. Solo fue cosa de Dios y Elías. Eliseo, según él, que su vida iba a ser convencionalmente como hasta ahora, trabajando sus campos, haciendo producir la tierra. Un hombre de trabajo, como ya lo señalé.
Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Este también es otro llamado, este también fue llamado. Pero vale la pena que veamos cuál fue su respuesta. Bueno, para empezar debería decirles que en aquel momento, cuando alguien tenía un llamamiento, una cosa así especial, la señal era que le daban una investidura. Lo investían, significaba el llamado. Entonces vino Elías y ¿qué hizo? Dice, cuando él estaba en su campo arando, ¿qué hizo Elías en el versículo 19? Pasando Elías por delante de él, se quita Elías su manto, se quita su manto y se lo pone a Eliseo. Oh, qué tremendo. Ahí está el llamado. Ese es el llamado. Ya había sido, ¿qué le digo?, gestionado en el cielo. En el cielo ya había una asignación para Eliseo. Él no lo sabía. Pero ¿cuál fue? Ni siquiera le dijo, solo le puso su manto encima. Muchos son los llamados, pero los escogidos responden. ¿Qué hizo Eliseo entonces? No cuestionó, no zapateó ahora como diciendo, ¿por qué a mí? No hay otros. Dice el versículo 20 que su respuesta fue inmediata. Entonces, dejando él los bueyes, siempre hay algo que dejar. Vino corriendo en pos de Elías, porque Elías ni siquiera se detuvo, solo le puso el manto y siguió caminando. Entonces vino corriendo en pos de Elías, ¿y qué le dijo? Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Esto significa que me dejes ir a despedirme de ellos y luego te seguiré. Solo eso le pidió, déjame que me despida y luego te seguiré. Él le dijo, ve y vuelve, porque ¿qué te he hecho yo? Y entonces se fue Eliseo, tomó un par de bueyes y los mató. No estamos hablando de 2 pollos, de 2 gallinas. Estamos hablando de 2 bueyes. ¿Usted estaría dispuesto a hacer eso por aceptar el llamado que Dios le está haciendo? ¿Qué estaría usted dispuesto a sacrificar por mostrarle a Dios que de verdad estima el llamado que Él le está haciendo? Eran los bueyes con que Él estaba trabajando. Él entendió que el llamado de Dios es irrevocable, que el llamado de Dios es incuestionable, el llamado de Dios no tiene límites. Por eso de una vez mató los bueyes, para no correr la tentación de suspirar por ellos diciendo, ay Dios, ¿cómo estarán mis bueyes que dejé? Si estuviera ya con mis bueyes arando la tierra, de una vez los mató. Eso significa quemó su empresa de una vez. Quemó el restaurante de una vez. Quemó la carpintería de una vez. Quemó la zapatería. Quemó el taller de una vez. Aquello que pudo haberlo retenido, que pudo haberle provocado tentación, pudo haberle provocado nostalgia. Ay, el trabajo que yo hacía antes, el trabajo que yo tenía antes. De una vez los quemó. Bien. Con la maderita coció la carne, invitó a sus vecinos y le dijo, coman, celebren, compartan conmigo porque Dios me ha llamado y yo tengo que hacerme presente al llamado que Dios me ha hecho. Y después que hizo todo eso, él solo pidió permiso para ir a despedirse de sus padres, pero lo demás ya fue de su voluntad, de su corazón, matar los bueyes y darle de comer a la gente. Porque así de decidido, de firme estaba su corazón para aceptar el llamado de Dios. Y luego que el pueblo comió, después se levantó y fue tras Elías para servirle. Le servía a Elías. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús es mayor que Elías, hermano? Ajá. ¿Saben que Jesús es mayor que Elías?
Jesús es mayor que cualquiera de los profetas. Elías le hace los mandados a Jesús. El mero patrón es Jesús. El mero capitán es Jesús. El mero líder es Jesús. Todos los demás servidores son. Servidores somos. Pero el soberano es Jesús. Ahora, yo debo decirles, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cómo se muestra que alguien es llamado? Como aquel rico que se puso triste porque valoró más sus bienes y dijo, yo no doy nada. O como este, siendo un hacendado, siendo un buen agricultor, ¿verdad? Estuvo dispuesto a dejarlo todo, sencillamente porque Dios había determinado llamarlo para un fin y un propósito especial. Yo debo decirles a ustedes en esta hora, el llamado es precioso, es especial, el llamado es divino, el llamado es para traer un encargo, el llamado es para traer una bendición. Yo diría, entre esos muchos llamados aparecen los escogidos. Los escogidos son la gente que disfruta que hayan sido llamados por Dios. Es la gente que ve la bendición de Dios, es la gente que ve el respaldo de Dios, es la gente que se congratula con el llamado que Dios le ha hecho. Dije, Jesucristo es uno mayor que Elías. ¿Sabe por qué la gente no está disfrutando, hermano, la vida cristiana en plenitud? Nunca se dieron cuenta que fue un llamado de parte de Dios. Casi no lo ven como llamado de Dios. Pero Dios ha invertido todo por llamar a aquellos a quienes quiere bendecir porque los convierte en sus hijos. Ha invertido todo, invirtió a su propio Hijo Jesucristo. Jesucristo derramó su propia sangre solo por llamarte a ti para ser bendecido. ¿Por qué a muchos no les está dando el resultado que requieren, el resultado que está establecido? Porque no han aceptado el llamado de todo corazón. No han aceptado el llamado verdaderamente. Se han quedado únicamente como oyentes. Cada domingo oír, cada domingo oír, cada domingo oír, pero nunca han aceptado el llamado. Y yo no voy a decir quiénes, porque no me toca a mí. Eso lo sabe y lo siente cada quien. Saben ustedes, uno puede decir, va, ese Elías sí fue, perdón, Eliseo, ese sí fue duro de una vez, ¿verdad? Porque renunció a todo, le dijo, ¿qué se necesita hacer? Pues a dejarlo todo. Lo dejó y se fue a servirle. ¿Y cuál era el servicio que le prestaba a Elías? Yo pienso que era cargarle su mochila, cargarle su morral, cargarle, qué sé yo, su refacción, estar con él. Era tráeme, llevá, andá, decile, vení, acompáñame. Eso era todo. Pero Eliseo lo aceptó, oiga esto, con un gran gusto, una gran alegría, una gran emoción, una gran pasión invadió su alma y se sintió, pero en alta estima, valorado porque Dios puso su mirada en él, porque Dios le tuvo aprecio, le tuvo deferencia y lo convocó a ese humilde servicio. ¿Te das cuenta? En cambio, el otro a quien Jesús le dijo, renuncia a todo, ven y sígueme, ¿qué dijo? No, Dios, demasiado lo que yo tengo, me ha costado tanto como para entregarlo en este momento. Yo pienso que tal vez Jesús no le estaba pidiendo su riqueza, solo estaba probando si realmente entendía lo que era ser llamado. Ahora, le voy a decir esto, si usted cree que Eliseo fue duro en eso, pues Jesús es más duro todavía. Acompáñeme por favor a ver el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23 y tengo otro ahí todavía más adelante. Lucas 9, 23, hermano.
Acuérdese que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y usted, antes de salir de esta sala el día de hoy, habrá definido de cuál de los dos grupos es usted perteneciente. Veamos lo que dice la palabra. Sí, a todos. Jesús le decía a todos. ¿Qué le dijo? Oiga esto, iglesia. Oiga esto, varón, joven, señorita, hermana. Oiga esto. Si a usted le pareció que la decisión de de Eliseo fue muy grosera, grotesca, quemar de una vez los bueyes. Si a usted le parece, oiga lo que pidió Jesús. Versículo 23. Le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Captó bien? Vuelvo a leer. Les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí. Ese es el llamado. El llamado es para todos. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, todo aquel que esté escuchando el llamado, ¿cómo va a demostrar que es escogido? Entonces, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Escuchó qué fue lo que pidió Jesús? Esto no lo inventó alguien más, fue Jesús el que lo dijo. ¿Qué tres cosas pidió Jesús en ese solo versículo? 1, niéguese a sí mismo. 2, tome su cruz cada día. 3, entonces sígame. Cada una de estas tres cosas que pidió Jesús son el secreto del éxito de la vida cristiana. Si no se hacen estas tres, si no se hace alguna de ellas, la vida cristiana no tiene sentido, no tiene éxito. Se convierte en una carga, se convierte en un peso muy pesado, se convierte en una rutina, en algo que otra vez tener que hacerlo, otra vez tener que ir, otra vez tener que asistir, otra vez tener que... Y lo peor de todo, sin disfrutar absolutamente nada, como una carga, ¿verdad? Aquello de decir, ¿dónde está ese gozo? Decir, oh, gloria a Dios, oh Señor, gracias, hoy es domingo, Señor, vamos a estar en tu casa, vamos a estar, Señor, en la celebración del pueblo de Dios. ¿Dónde está ese gozo? ¿Dónde está ese entusiasmo? No, es una carga, hermano. Se convierte en una carga y dice, otra vez tener que, ¿cómo me quito de encima a mi mamá? ¿Cómo me quito de encima a mi papá que me va a estar insistiendo? ¿Cómo hiciera yo? ¿Qué me inventara? ¿En qué me justificara para decir no puedo, no voy a ir hoy? Carajos, hermano. ¿Cuánta gente está buscando excusas, pretextos para no presentarse? Más aún aquel que le dijeron, te invito, te paso a traer. Ese se quería inventar algo para que cuando llegara su anfitrión pudiera tener una justificación. Fíjate que no puedo, me salió un asunto, se me atravesó algo, se me cruzó algo. Son tus ideas, son tus pensamientos, es tu mente inclinada al pecado la que no te permite escoger adecuadamente. El Señor te manda a negarte a ti mismo. Niéguese a sí mismo. Muera a sí mismo, es la segunda parte. Cargue con su cruz. Y algunos piensan que cargar la cruz ahí es todo ese costal de problemas que se ha ido acarreando innecesariamente con el paso del tiempo, el estar bien afligido y agobiado con un montón de problemas. Eso dicen ellos que es la cruz. No, Señor. Y si es tu cruz, te la inventaste, pero esa no es la de la cual habla el Señor. ¿Con qué se asocia la cruz ahí? Con muerte, porque la cruz es símbolo de muerte. Muerte, cruz sin muerte no existe. Entonces cuando dice carga tu cruz, quiere decir que estés dispuesto cada día a morir a ti mismo, a
tus ambiciones egoístas, a tus intereses mezquinos, que estés dispuesto a morir a todo aquello que te aparta del camino de Dios, de la voluntad de Dios, que estés dispuesto a morir a eso. ¿Cierto? A esa inclinación, pero exagerada, de una vez ahí con el teléfono, de una vez. Aquí, saben ustedes, aquí hay unos enormes placeres en usar esto. Hay placer en usar esto. La gente dice, ay, me voy a apurar, dice, voy a hacer mis oficios rápido, voy a lavar mis trastos rápido, voy a hacer mis oficios rápido, para entonces ya sentarme más tranquila. Pero qué placer, qué descanso hay a la gente en esto, hermano, de verdad. Si esto sí que, si fuera bueno, yo diría, para ser cristiano estaría bueno, porque qué descanso, hermano. Ay, qué alivio. Hasta los niños, ¿verdad? Los niños pueden ser chillones, gritones, molestos, pero le ponen uno de estos en su mano y qué descanso hay en los niños. Qué paz la que da esta babosa. Pero el Señor dice, carga con tu cruz cada día. ¿Qué significa? Niégate a ti mismo. Dice, me gusta, me desestresa, me llama la atención, pero por amor a mi Señor, que se quede eso ahí abandonado. Me niego a eso. Eso no es lo que me va a dominar, eso no es lo que me va a controlar, eso no es lo que me va a predisponer en el día de hoy, lo que necesito hacer. Niéguese a eso. Amén, iglesia. Cruz es sinónimo de muerte, ¿se dio cuenta? Ahí dice, niéguese a sí mismo y cargue con su cruz. Así que solita usted, venga cada día y renuncie. Diga, yo estoy muerto juntamente con Cristo. Yo ya no vivo. Yo renuncié hace tiempo a mis gustos, a mis ambiciones. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Él vive en mí. Eso es lo que significa cargar la cruz. Estar dispuesto a morir cada día. No es lo que le estaba diciendo. Alguno dice, ay Dios, dice, aquí cargando mi cruz. ¿Y cuál cruz está cargando? Un montononón de problemas que se hizo solito. Malas decisiones, malas compras, malas cosas, malas elecciones, se le han convertido en una serie de problemas. Dice, esa es mi cruz. Dice, el Señor no te mandó a cargar nada de eso, pero a negarte a ti mismo. ¿Y qué dijo el Señor? Entonces sígame. ¿En qué se distinguen los llamados de los escogidos? En que el escogido sí hace caso. El escogido sí obedece. El escogido responde. El escogido atiende. El escogido está dispuesto. Y para que no digan que no se puede, les presenté el ejemplo de Eliseo. ¿Qué estás dispuesto tú a renunciar, a dejar, con tal de mostrarle a Jesús que estás dispuesto a seguirlo? ¿Qué estás dispuesto a renunciar? Ahí mismo en el Evangelio de Lucas capítulo 14. O sea, estamos hablando hoy de lo que Jesús estableció. Ahí mismo en Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante, dice así la palabra, grandes multitudes iban con él. ¿Está bien? Si fuera un pastor, hermano, contemporáneo, ¿verdad? Si fuera yo, qué feliz al ver las grandes multitudes, hermano, porque dice, grandes multitudes, podríamos decir, pastor exitoso, una multitud lo sigue. Evangelista exitoso, multitudes asisten a escuchar sus conferencias. Jesús en ese sentido hubiera sido exitoso porque multitudes iban tras él. ¿Verdad? Si Jesús hubiera sido de otro pensamiento egoísta, ambicioso, hubiera dicho, qué grande soy. Miren las multitudes cómo me siguen. Oiga lo que le va a decir a todas esas multitudes. Versículo siguiente. ¿Qué le dijo? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre,
madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, Jesús ama a las multitudes y estaba dispuesto a que lo siguieran las multitudes, pero prefería que dentro de las multitudes eran los muchos llamados, pero entre las multitudes iban a salir los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Los que están dispuestos a aborrecer aún su propia vida. Y ahí no quiere decir que cuando dice aborrecen que a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, no quiere decir que sean una lija para ellos, no quiere decir. No quiere decir que los desprecien, los menosprecien, que ya no les hagan un servicio. No quiere decir eso. Solo quiere decir que no los amen más a ellos que lo que aman a Jesús. El requisito es amarlo más a Jesús que lo que se ama a la suegra. Amar más a Jesús que lo que se ama a los padres, a los hijos, a la esposa. En otras palabras, Jesús está reclamando el amor del 100% para él. Ama a Jesús el 100% y ama a tu padre y a tu madre el 99%. ¿Te diste cuenta? ¿El 100 para quién es? Para Jesús. El 99 ya para todos los demás. 99, 98, 97, no sé, como tú quieras amar. Pero el 100 es para Jesús, hermano. ¿Qué es lo que la gente está haciendo en este tiempo? ¿A quién le da el 100 la gente en este tiempo? Ay Dios, el 100 se lo dan a él mismo. A uno mismo, dice. ¿Sabe por qué digo que la gente se ama demasiado en este tiempo? Porque no quiere que ni siquiera una mosca le haga ruido en las orejas. Se ofende si viene el mosca. ¡Hey, mosca! No quieren que nadie les diga nada, que nadie los critique, que nadie les señale nada, que nadie les diga nada que los lastime, que los hiera, que los moleste, que insulte a su orgullo. Cualquiera se da por ofendido. Porque se aman al 100 a sí mismos. ¿Y a Jesús cuánto lo aman? Yo creo que ni número tiene. Por eso la vida cristiana no funciona para muchos, porque se aman más a sí mismos. Aman más a cualquier otra persona. ¿Verdad? La novia le dice, mira, le dice, si querés que yo siga siendo tu novia, pero deja de ir a la iglesia. Ah, bueno, dice, está bien, lo que tú digas, mi amor. Tus besos son más dulces que la miel. Yo dejo de ir a la iglesia. ¿Va? El patojo, el que se la lleva de príncipe, el que solo tiene cara bonita, nada de pisto. Mira, le dice, yo quiero seguir siendo tu novio, pero deja de ir a la iglesia. Ya no estés en el coro, ya no estés más ahí en eso. Está bueno, mi amor, dice, como tú digas. Prefiero no perderte a ti, que se quede. Manda su renuncia, dice, ya no más, ya no cuenten conmigo. Por un cara bonita, hermano. Y hay patojas que han despertado más y dice, ya no bastas tener cara bonita. Hay que ver billetera bonita también. Hermano, lo que ahorita pareciera ser risible, ser algo así que da risa, pero es lo que la gente está haciendo hoy en día. ¿Se aman más a sí mismos o aman más a cualquier otra cosa, cualquier otra persona, menos a Jesús? Y el requisito inapelable, indiscutible, es amarlo a Él más por encima de todas las cosas. Por eso me alegro que algunos que lo entendieron. Por ejemplo, en Juan 3:30, ya necesito ir concluyendo, Juan 3:30, Juan el Bautista lo entendió bien. Y él dijo estas palabras en Juan 3:30. Juan el Bautista dijo,
es necesario que Él, Jesús, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿A qué se refería o de quién se refería Juan el Bautista? Escuché esto, hermano. Juan el Bautista tenía muy clara la idea acerca de Jesús. Y él dijo, conviene que Él crezca y que yo mengüe. Eso sí es tener un verdadero concepto acerca de Jesús. ¿Quién es el grande, hermano? ¿Jesús o yo? ¿Quién es el grande? Usted está muy claro en decir, es Jesús. Si Él es el grande, el único grande, entonces que Él sea enaltecido. ¿Y yo qué? Yo necesito menguar, venir abajo, venir abajo, venir abajo, y no importa, aún hasta hacerme al suelo mismo, el más pequeño entre los hombres, con tal que Jesús sea exaltado. Nos debe interesar la exaltación de Jesús. Y yo estaba tratando de recordar, justamente ayer en la noche estaba recordando cómo el Padre mismo lo exaltó a Jesús. Siendo el Padre, lo exaltó a Jesús. Ahí en el libro de Hechos, voy a darle solo una pinceladita rápida a esto. Hechos en el capítulo 2. En el capítulo 2, y dice la palabra del Señor, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué? Señor y Cristo. ¿Qué declaró el Padre acerca de Jesús? Lo declaró Señor y Cristo. ¿Sabe qué significa Señor? Significa el Rey, el soberano, el que tiene toda la autoridad, el que tiene todo el derecho, todo el dominio. Por eso, Rey, soberano. Jesucristo fue declarado Señor por su propio Padre. Y la segunda declaración, Él es el Cristo. Cristo significa el ungido de Dios, es el Mesías del Antiguo Testamento. Es el ungido. El Padre mismo lo condecoró, lo presentó públicamente como Señor y como Cristo. Es increíble que el Padre mismo honró a su Hijo, hermano. Y si el Padre honró a su Hijo, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no honrarlo al Hijo? ¿Quién es usted para no honrar al Hijo? ¿Tiene usted algún mérito? Hágame el favor de decir que no le permita honrar a Jesús, si el Padre lo honró y lo declaró Señor y Cristo. ¿Cierto? Y por eso me hizo sentido, ayer me estaba recordando de eso. Por eso el requisito establecido en la palabra para que usted tenga un encuentro con Él, lo dice Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Ahí está el requisito. Si usted realmente quiere tener un encuentro con el Señor, si quiere encontrarse con Él, Romanos capítulo 10, versículo 8, dice, mas, ¿qué dice? Romanos 10, 8. Capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, está en tu boca y está en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la confesión que toda persona necesita hacer si quiere tener un encuentro con Jesucristo? Ahí está, versículo 9. Si confesares con tu boca, ¿qué? Que Jesús es ¿quién? Que Jesús es el Señor. ¿Quién lo presentó a Él como Señor y Cristo? El Padre lo presentó como Señor y Cristo. Y toda persona que quiere entrar en una relación con Él, ¿qué debe reconocer? ¿Quién es Jesús? Tiene que ponerse de acuerdo con el Padre. Si el Padre dijo Él es el Señor, usted tendría que decir Jesucristo es el Señor.
Esa es la confesión que hay que hacer. Ahora, ¿quién es un señor? No es aquel que se atraviesa en la calle llevando su sombrerito ahí medio gacho y todo, que le va bien, señores. Ese no es el saludo que la gente hace aquí, pero eso no es lo que la Biblia está diciendo. Señor significa soberano, Señor significa dueño, Señor significa rey, Señor significa quien tiene toda autoridad, tiene todo derecho. Ese es un Señor. Ser cristiano sin tener a un Señor no sirve. Ser cristiano sin tener a Jesús como Señor no existe. Ser cristiano sin reconocer a Jesús como Señor no funciona. Entonces acuérdense que las tribunas dominicales, los púlpitos dominicales son para instruir a la gente. ¿Por qué a algunos no le da resultado la vida cristiana? Dice, por más que voy a la iglesia, por más que asisto, por más que canto coros, por más que doy mi ofrenda, hago todo eso y mucho más, pero yo me sigo sintiendo vacío, yo me sigo sintiendo mal, yo no le encuentro sentido a eso. ¿Sabe por qué? Porque tú no tienes a Jesús como Señor. Hace 8 días hice una pregunta que a algunos les llamó la atención. ¿Cuánto derecho tiene Jesús a darte una orden? ¿Tiene todo el derecho o medio tiene el derecho? ¿Cuánto derecho tiene Jesús a ordenar tu vida? Le dice, mira, le dice, tu vida está desordenada. Vení para acá, te la voy a ordenar. ¿Cuánto derecho tiene Jesús de hacer eso? ¿Y sabe dónde la gente demuestra que no tiene derecho? Porque dice, no están dispuestos a hacer nada. Jesús le dice, deja de hacer lo malo, deja de hacer eso, deja esa costumbre, deja esa práctica, en términos más checanos, deja esa maña que tenés. ¿Cuánto está dispuesto a dejarla? Otra vez la misma cosa todos los días, otra vez la misma cosa. Entonces Jesús no es Señor de nada. Jesús no gobierna nada. No te ocasiona ni el mínimo temor su presencia. Entonces por eso no da resultado. Carajos, hermano. Las personas son más importantes que Jesús en tu vida. ¿Ah? Hay gente que ha dicho, si no es con Él, yo me muero. Y se están muriendo porque aquel no regresa. ¿No es cierto? ¿Cuántos patojos están colgados ahí, enamorados de una patoja? Si no es con ella, yo me muero. Yo me quito la vida si ella me deja. A la gran chucha. Vale más esa patoja que Jesús entonces. No digas que Jesús es el Señor de tu vida. Por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos. Solo los escogidos son los que responden y atienden. Los demás todavía son llamados nada más. Decidan esta mañana en qué grupo quiere estar usted, hermano. Amén. Va a ser como aquel rico que tenía muchas riquezas y no estuvo dispuesto a renunciar a nada. A su costumbre, sus hábitos, sus mañas y cosas que ya por años viene practicando. No las deja. Se va a tener que ir triste sin la vida eterna. ¿O quiere ser como Eliseo que quemó los bueyes de una vez? ¿Con quién se identifica usted más? ¿Con quién quiere ser usted socio? ¿Con lo que solo lo oyen, hermano? ¿O lo que están dispuestos a hacer lo que el Señor les está mandando? Hazte la pregunta, ¿cuánto derecho tiene Jesús de guiar mi vida, de darme órdenes, de enseñarme? ¿Cuánto derecho? Podemos cerrar en esta mañana, hermano. ¿Le sirvió algo la reflexión aquí en este día, sí o no? Así que levántate con tus bueyes y quémalos de una vez en esta mañana. O los bueyes te van a sacar de la vida cristiana. O los bueyes no te van a permitir que puedas seguir a Jesús. Y sírvele honradamente a Jesús. Sírvele honrosamente a Jesús. Sírvele a Jesús. Hay una grata bendición en servirle al Señor, hermano. Bienaventurados los que le sirven al Señor.
pasaron de un montón de situaciones y de etapas duras de la vida. Yo hago este llamado en esta hora para todo aquel que quiera quemar los bueyes hoy de una vez. Así que solo hay dos formas de salir de esta sala. Uno, que haya quemado los bueyes, o dos, que se vaya triste porque no está dispuesto a renunciar a nada con tal de seguir a Jesús y tener la vida eterna. ¿Cómo te quieres ir de esta casa hoy? Al hermano, es que cómo cuesta, hermano. Mire los cuates que yo tengo usted, esos cuates. Todos los sábados nos juntamos ahí. Me llaman, ahí me están llamando. Y mire, cuando yo no tengo ni un centavo, me dan regalado usted. Esos cuates, sí. Oh, chica, preguntale a esos cuates si alguno ya derramó su sangre por tu vida, por hacerte bien. Cualquiera sacrifica el amor de Jesús por basura, hermano, por nada. Y deja lo que es principal, el amor más grande de Dios, por lo que es nada. Qué engaño, hermano. Para esto sirven los temas de los mensajes. Amén, iglesia.